Dios les bendiga, hermanos. Es para mí un placer una vez más llegar hasta sus casas por este medio. Yo sé que ya tenemos ganas de vernos, de reunirnos, pero vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a seguir obedeciendo, vamos a guardarnos un poquito más. Esto pronto va a pasar y yo quiero que todos estemos orando, estemos pidiendo. Dios está con nosotros, Dios ha prometido estar con nosotros y no nos va a fallar. El mundo se desespera, el mundo hace muchas cosas por esto que estamos viviendo, pero sabemos que Dios está con nosotros, hermanos, y Él nos va a levantar, nos va a dar esperanza. Yo estaba leyendo este salmo y quiero compartirlo con ustedes antes de empezar a recordar el tiempo que Jesús estuvo en Jerusalén. Dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gracias a Dios, hermanos, por estas promesas. Dios siempre ha estado con su pueblo. Cuando David se encontraba en situaciones difíciles, él clamaba a Dios y Dios le protegía donde quiera que estaba, y él prometió guardar su vida. Dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y luego dice acá en el versículo 10, me gusta, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos esta confianza, la certidumbre de que Dios está con nosotros. Yo voy a pedirles, hermanos, que conforme usted se va conectando, ponga ahí un texto para saber que usted nos está viendo y así saber que la palabra de Dios está llegando a usted, y compártalo para que otros puedan escuchar también esto. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle a Dios que Él sea con nosotros. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Te doy gracias porque yo sé que tú has estado protegiendo a cada uno de mis hermanos. Yo sé, Señor, que hay cansancio. Algunos me dicen, ya me estoy hastiando, pero yo sé, Señor, que tú estás ahí. Dale esperanza, dale fuerza para que siga adelante. También te pido, Señor, que bendigas la palabra que vamos a estar trayendo delante de ti, delante de cada una de estas familias. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestra vida y nuestro corazón, Señor, para que todos juntos podamos recordar esos días preciosos, esos días de sacrificio, esos días que tú entregaste para que nosotros un día pudiésemos tener vida eterna. Quédate con nosotros en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, vamos a hacer un recordatorio de estos domingos que han pasado para nosotros recordar lo que Cristo hizo antes de ir a la cruz del Calvario. Estábamos hablando, hermanos, de la situación que se estaba llevando allí en Jerusalén. Jesús tenía que bajar, Jesús tenía que llegar. Por ahí uno de sus apóstoles le dijo, Señor, te quieren matar. ¿A qué vas tú a Jerusalén? Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Es necesario que yo haga todas estas cosas. En ocasiones nosotros no alcanzamos a entender el propósito, las metas que Dios tiene para nosotros. Aunque estas veces, hermanos, signifique un sacrificio. Y nosotros tenemos que aceptarlo así, hermanos. Dios entregó a su Hijo el supremo sacrificio. Él sabía. Dice, gente dura de cerviz, gente que no obedece, pero es necesario que conozcan el amor de Dios. Por eso envió a su Hijo, por eso Él lo mandó para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Cuando Él estaba ya en Jerusalén, hermanos, los sacerdotes, como decíamos también en los estudios pasados, en las predicaciones pasadas, tuvo que enfrentarse a sus verdaderos enemigos. En este pasaje, hermanos, que vamos a estar contemplando, que es Mateo 22,
en los diversos versículos. Ahorita vamos a enfocarnos en el capítulo 34 al 36, pero ahorita vamos a ver estos versículos. Antes quiero hacer un resumen. Jesús llega a Jerusalén, hermanos. Los sacerdotes se dan cuenta de esto. En primer lugar, ellos ven como una afrenta cuando Jesús llega al templo y saca de ahí a todos los mercaderes. Los 4 evangelios hablan acerca de esto, dan su punto de vista, dan la forma en que ellos vieron la situación. Jesús sacó a todos estos mercaderes y él dijo algo muy significativo. Mi casa de oración es, y ustedes la han convertido en casa de ladrones. Esto es algo muy duro para los sacerdotes, porque Jesús les estaba diciendo de frente que habían corrompido su casa. Y cuando él habla, la han convertido en casa de ladrones, no se estaba refiriendo a las personas que venían a Jesús, que venían al templo. No, él se estaba refiriendo a los líderes religiosos que permitían todo esto que estaba sucediendo en la casa de Jehová. Ellos se sintieron ofendidos. Por eso en diferentes ocasiones quisieron matarle y querían atraparlo. Querían ponerle estas trampas, como lo hemos venido diciendo. En este pasaje nosotros vamos a encontrar 3 preguntas. La primera ya la vimos, la moneda. ¿Y quiénes trajeron la moneda a Jesús? Cuando le hicieron la pregunta tan famosa que hasta nuestros días llega y la conocen toda la gente. ¿De quién es esta imagen? Y cuando le dicen es de César, dice, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta fue la primera trampa que le pusieron, y vean quiénes eran: los herodianos. Dice ahí que eran los herodianos, y ya expliqué, los herodianos eran más que un grupo religioso, eran políticos, estaban a favor de Herodes, eran los que cobraban impuestos, etcétera. Entonces querían atrapar, ellos tenían autoridad para poder después denunciarlo ante el César si acaso decía que no era lícito dar esa moneda o dar tributo a César. Pero Jesús los dejó callados, porque con sabiduría contestó: si la imagen es del César, entonces dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La segunda: cuando los herodianos vieron esto, que no pudieron nada contra Jesús, mandan a los saduceos, los que no creían en la resurrección de los muertos. Terrible también esto, porque quisieron hacerle preguntas a Jesús para comprometerlo. Esto también lo estuvimos viendo el domingo pasado. Quiero que lo recuerden, que no olvidemos. Miren, hermanos, a veces pasamos por situaciones muy difíciles y nos olvidamos del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Se nos olvida el amor de Dios. A veces nos desesperamos, corremos de un lado para otro porque mi hijo está enfermo, porque debo dinero, porque etcétera, 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 problemas. Y se nos olvida que tenemos un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que si tú doblas la rodilla en ese momento, Dios escucha tu oración y se olvida. No permitas, como dije el domingo pasado, no permitas que el enemigo nos robe la paz. Ningún virus, nada que nos pueda perturbar nuestra vida, nuestro corazón. Él está ahí con nosotros y Él nos levanta. Por eso no quiero que se olviden de esto. Piensen, mediten en estas predicaciones que estamos teniendo. Vuélvalas a ver, compártalas, para que no se nos olvide que vino el Hijo de Dios a dar su vida por nosotros, que esto es lo más importante de todo, hermanos. Cuando los saduceos quisieron atrapar a Jesús, fue exactamente lo mismo, hermanos. Trataron de confundir,
trataron de que Jesús no tuviera una respuesta para poder luego ellos atacarlos. Esos eran sus adversarios. Y mandan a los saduceos, precisamente porque eran expertos según ellos en la materia. Y le dicen, le hablan también a Jesús de esta historia famosa, de la mujer aquella que no le dejó su esposo descendencia y tuvo que casarse con el otro hermano. Y el otro hermano, esto, hermanos, estaba diciendo que se refiere a la ley del levirato del Antiguo Testamento, pero ellos no se estaban refiriendo a esto. Ellos lo que querían era que Jesús diera una respuesta. ¿Cómo era posible que esta mujer en el cielo o en la resurrección fuera esposa de 7 hombres? Y Jesús les contesta con sabiduría. Hermanos, es increíble cómo el ser humano hasta ahora ha tratado de trastornar la palabra de Dios. Se ha tratado de burlar de la palabra de Dios. Y saben, hermanos, ya tenemos más de 2000 años y no han podido echar por tierra las enseñanzas de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. No han podido desvirtuar las verdades que la Biblia dice, porque la Biblia se ha venido comprobando vez tras vez con el paso de los años que es verdad. Y no nos queda más remedio que decir, la Biblia tenía razón. Y la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, hasta nuestros días siguen este tipo de conflictos. Pero también sabemos que no han podido con la palabra de Dios. Cuando Jesús les contesta que en el cielo ni se casan ni se dan en matrimonio, estos se quedan asombrados, hermanos, porque eran temas que ellos desconocían y que solamente alguien que viene del cielo, que es Dios, puede responder con certeza a esta pregunta. Y por cuanto ustedes dicen que no hay resurrección, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y les menciona ahí Dios de Abraham, Dios de Isaac, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor de Dios está con sus hijos, conscientes, oyentes, capaces de amar, no con muertos, no con personas que ya no pueden llegar a Dios. Por eso Jesús les dice esto. Y ahora veamos la tercera pregunta que le hacen. Para esto quiero que leamos estos versículos, mejor dicho. Dice ahí en el versículos capítulo 22, Mateo 22, 34 al 36, dice de la siguiente manera: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, vean, hermanos, preguntó para tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Vean, hermano, yo quiero detenerme aquí un poquito porque necesito explicarles esto también. ¿Qué estaba sucediendo? Los herodianos no pudieron, los saduceos tampoco pudieron, pero ahora estaba ahí los fariseos. ¿Quiénes era este grupo? El grupo de los fariseos, hermanos, era un grupo moralista. Era un grupo que trataba de impresionar a todos los que estaban alrededor de ellos, haciéndose pasar por uno de los mejores religiosos que había en esos tiempos. Esos eran los fariseos. Entonces, estos llegan a Jesús y le preguntan acerca de la ley, porque ellos juraban que guardaban la ley. Dice que estos amaban orar en las sinagogas a voz alta, para que todo mundo los viera y que se dieran cuenta de que ellos amaban a Dios, de que ellos oraban, de que ellos ayunaban. Se dice también que eran los que estaban pendientes. Si alguno no traía el diezmo, ellos iban y lo cobraban. Ellos iban y cobraban las ofrendas. Eran personas que estaban haciendo esto y trabajaban de mano de los sacerdotes. Por eso, hermanos,
fueron ellos los que le vinieron a preguntar a Jesús acerca de la ley. En aquellos tiempos también había un problema. Bueno, hasta el día de hoy hay un problema, porque entre ellos no podían decir qué era más importante o qué era más valioso delante de Dios. Si el asunto moral, la ley de la moral, o bien los sacrificios. Entonces, no sabían ellos siempre había un problema entre ellos. Le daban mucho valor a lo moral. ¿De qué están hablando de lo moral? Estaban hablando sobre las cosas del testimonio, del amor, de la misericordia, etcétera, que eso era muy valioso, que eso era antes o mayor que lo otro, que lo ceremonial. Estas eran las dos partidas que tenían. Y los que amaban las ceremonias pues decían, no, es que es más importante traer sacrificio a Jehová, traer tus bienes, traer todo lo que Jehová nos pidió. Eso es lo importante. Y había un problema entre ellos, que no se ponían de acuerdo. Querían que Jesús les diera una respuesta. ¿Y todo por qué? Todo para atacarle. Porque si Jesús decía lo moral, entonces lo de la ceremonia le estaba quitando valor. Le estaba quitando valor a los sacrificios. Vean la malevolidad que tenía esta gente. Y si decía lo ceremonial, pues entonces ahora le estaba quitando valor a las cosas morales, al amor, a la misericordia, el hacer buenas obras, etcétera, el portarse bien, el respetar a sus padres, etcétera, todo lo que tiene que ver con la moral. Esos problemas los tenían allá, y hasta la fecha se siguen teniendo estos. Pero como buen judío, Jesús fue a la Torá, es decir, al Pentateuco, y les respondió específicamente y los llevó hasta los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos, ahí estaba resumida toda la ley judía en los 10 mandamientos. Y Jesús les contesta de esta manera. Ahora podemos ver ahí en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Y dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué está diciéndoles Jesús a los fariseos? Miren, hermanos, cuando los fariseos hicieron este tipo de preguntas, si ustedes se dan cuenta, son cosas externas. Que se den cuenta la gente que yo oro, por eso amaban orar en las esquinas. Que se den cuenta que yo amo, por eso ayudaban, pero en una forma que toda la gente los viera, porque ese era el propósito. Y el de los sacrificios pues es externo también, que todos vean que yo llevo el sacrificio, que yo estoy pendiente de todas las cosas que agradan a Dios. Esto es algo importante para ellos, pero vean cómo enfrenta este problema Jesús. Y Jesús toma el problema más al corazón, que hicieran las cosas con el corazón y no tanto con hechos, porque con hechos cualquiera lo puede hacer, hermanos. Y hay mucha gente que le gusta que lo alaben. Hay mucha gente que sirve a Dios, pero si no le das una palmadita o si no le dices wow, hermano, se sienten, se van de la iglesia o sienten que nadie los toma en cuenta, porque lo están haciendo para que lo vean. Pero el que lo hace de todo corazón, hermanos, Dios lo bendice. Por eso cuando nos enseñó a orar, dijo algo muy interesante. Dijo: allí vete a tu casa, en la recámara,
ahí donde nadie te ve, en lo secreto. Dice, ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, que oye en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Tú no necesitas que la gente lo haga, Dios te va a levantar. Y esto es tan importante que lo entendamos, hermanos. A mí no me interesa lo que diga la gente. A mí me interesa que sea aprobado por Dios. Y no tienes que andarlo diciendo tampoco. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta que la gente me reconozca, pero no es cierto, es de labios para afuera. Sus hechos están diciendo otra cosa. Así eran los fariseos también. Pero hasta nuestros días hay ese tipo de cristianos, entre comillas. Hermanos, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vean cómo Jesús habla a lo más profundo, a los sentimientos más profundos del hombre, a tu corazón. Y luego dice, con toda tu alma, con toda tu mente, que de ahí surja el servir a Dios, el amar a Dios. Dice, este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, en el entendimiento judío, oigan esto: los mandamientos de Dios se resumen en los 10 mandamientos. Y estos a su vez se dividen en 2 secciones. Primero, la primera parte se refiere a nuestra relación que tenemos con Dios. Y la segunda parte es nuestra relación con nuestro prójimo. Por eso Jesús resumió la ley en estos 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, y segundo, amar al prójimo como a uno mismo, como a tú te amas a ti mismo. Alguien me preguntó, ¿cómo es eso, hermanos? ¿Cómo es amarnos a nosotros mismos? Sí, a usted no le gusta que hablen mal de usted, a usted no le gusta que lo roben, que lo estafen, a usted no le gusta que lo pongan en evidencia. Bueno, así mismo debes tratar a tu hermano. No lo insultes, no hables mal de él. Todo lo que a ti te molesta, no lo hagas con tu prójimo. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. Y entonces Dios empieza a bendecirte. No con palabras, hermano. No vayas y ay, hermano, te amo mucho, cuando lo ves en necesidad y en aprietos, ni te acercas porque a lo mejor te pide dinero. Eso no es amar al prójimo. El amor hace grandes sacrificios. Si no, lea Corintios. Lea ahí lo que es el amor. Hermanos, es importantísimo esto. Por eso Jesús dijo, este es el primer y gran mandamiento. Y el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, importante también, amar a tu prójimo como a uno mismo, hermanos. Esto fue muy importante y dejó una vez más temblando a los fariseos. Después de haber sido sometido Jesús a este interrogatorio por los diferentes grupos religiosos, influencias o como usted le quiera llamar, dentro del judaísmo, Jesús le dio vuelta al argumento y les lanzó unas preguntas. Y les dijo ahí en Mateo 22:41: y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ok, está bien, porque todos los judíos pensaban y sabían que por línea de linaje David era la línea de Jesús. Sin embargo, había otro versículo que hacía controversia con este, y él citó ahí en Mateo 22:43. Le dijo,
Pues como David en el espíritu ¿cómo pues David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y luego dice, les pregunta: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie tenía una respuesta para esto, hermanos. Así que todos se quedaron callados. Pero lo más interesante es que ellos no le preguntaron. Entonces, ¿quién es? ¿O qué es? Posiblemente no quisieron escuchar la respuesta de Jesús. Por eso mejor se callaron. Dice ahí en el versículo 46: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Interesante, ¿no? Y lo curioso es que no le dijeron, no le preguntaron a Jesús la opinión con este respecto, como decía. Tal vez no quisieron escuchar lo que Jesús les iba a decir, porque los iba a comprometer. Y en lugar de dejar en ridículo a Jesús, ellos eran los que iban a quedar en ridículo. Ya estaban de antemano en ridículo. Prefirieron quedarse callados y salir con la cabeza abajo. Ese es Jesús, hermanos. Él nos ama. Él dio su vida por nosotros. Por eso debemos proclamar este nombre, hermanos, levantarlo, hablarle a la gente y decirle que Él nos ama. Tú tienes esta responsabilidad. Esta responsabilidad es personal y va al corazón. Que de tu corazón nazca llevar este evangelio a las demás personas. Porque entonces sería falso. Caerías en el fariseísmo. Dios te ama y hazlo. De lo mucho que has recibido, así dar de mucho. Hermanos, viene el próximo domingo y también tenemos que estar preparados. Sabemos que estamos en una situación muy precaria, hermanos. Gracias a Dios estamos orando. Hay una cadena de oración, una por la mañana y otra por la tarde. Gracias a los hermanos que se están uniendo. El próximo domingo es Semana Mayor o Semana Santa, y vamos a estar recordando los momentos que Jesús en la cruz del Calvario, y vamos a estar recluidos en casa. No vamos a poder tener los servicios. Sin embargo, óigame bien, hermanos, voy a hacer todo lo posible para que llevemos estos servicios, para que ustedes también sean partícipes de esto. La próxima semana voy a estar hablando, voy a estar platicando con ustedes y les voy a dar noticias de cómo vamos a hacer los servicios, claro, en línea, pero a que usted también esté atento a todo esto. Yo sé, hermanos, que Dios nos va a bendecir allá en nuestras casas, allá en nuestros hogares. Alguien preguntaba y estaba muy triste porque decía: no hemos ido a la iglesia, pastor, ya ansío estar en la casa de Jehová. Sí, yo sé, hermanos, yo también ya les extraño, les echo de menos. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia ahora está en sus hogares. Ahí en su hogar está orando. Ahí en su hogar está leyendo la Biblia. Y ¿sabe una cosa? Esto es bendición para usted. Ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta si amamos a Dios. El enemigo quiere desparramarnos, pero nos junta más, porque es en el núcleo de la familia, es la familia cristiana. Y dice que Él está donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Él está ahí en medio. Así es que no se preocupe. Dios está con usted, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Quiero hacer una oración antes de despedirme, para que Dios siga bendiciéndonos, nos siga dando ganas y que nos saque. Si alguno está aburrido por ahí, ¿qué dice el himno? Cante alabanza. ¿Cómo no le dije a Alex que lo cantara este himno? Si está triste o llorando, también cante alabanza, alabe a Dios.
Y no se desespere, esto pronto pasa. Pueblo mío, vete a tu casa y enciérrate hasta que pase la ira del Señor. Así es que esto no es en vano, hermanos. Dios está tratando contigo ahí en tu casa. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, has estado con nosotros. Sé, Señor, que muchos de mis hermanos están desesperados, pero sabemos también, Señor, que tú estás con nosotros. No quiere decir que estemos enojados contigo, no quiere decir que ya no queremos hablar contigo, es todo lo contrario, Señor, porque esta aparente separación nos une más, te amamos más y queremos que tú estés con nosotros, porque ahora te sentimos en nuestras vidas. Quédate con nosotros y bendice la iglesia en sus casas, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperen noticias. La semana que entra voy a estar dando alguna noticia, me voy a estar comunicando con ustedes para ponernos de acuerdo para la Semana Santa. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.